está en la casa también. En la casa de ustedes, por supuesto. El Señor está en todo lugar. Él es el Rey inconmovible. A Él no lo mueve nada. De todo lo que sucede, de todo lo malo que pueda pasar, de todas estas consecuencias y situaciones que estamos viviendo, a Él ni siquiera lo hace, vamos a decir, ponerse un poquito mal. No, al contrario. Él es el Dios que está siempre sereno, siempre firme, bien, todopoderoso. Así tenemos que confiar en Él. Yo sé que en estos tiempos por ahí vivimos en una situación, en la realidad que tenemos a nuestro, vamos a decir, a nuestro lado. Es todo lo que acontece de este momento de gran, podríamos decir, situaciones difíciles, ¿no? Porque vemos cómo está el país, vemos cómo está aún la situación monetaria, aún las necesidades, y son reales, no vamos a dejar de negar la realidad. Seríamos muy ilusos, ¿no?, de negar lo que verdaderamente sucede. Y no tenemos que ser así, tenemos que entender que la realidad está, qué es lo que sucede, qué es lo que hay, y cómo está nuestro país, cómo está nuestra ciudad, qué es lo que acontece en la vida. Pero tenemos que aprender también a serenarnos, a descansar en Dios, aún a plantarnos bien firmes en Él. Porque es cuando más también la iglesia tiene que brillar, tiene que iluminar. La iglesia, como vuelvo a decir y como compartimos, más en estos tiempos estamos haciendo énfasis en que la iglesia no es el cartel, no es el lugar, no es el salón, no es las banquetas que están acá, o las butacas, o como quieran llamarlo, las sillas. No. La iglesia somos todos. La iglesia sos vos. La iglesia soy yo. La iglesia somos todos aquellos que creemos, confiamos en Él y le seguimos. No tiene que ver con instituciones, no tiene que ver con formas, tiene que ver con en quién confiamos, en quién hemos depositado nuestra fe, quién nos compró, quién nos salvó, quién dio su vida por cada uno de nosotros, quién nos escogió. ¿Quién? Cristo. Tiene que ver con Él. Somos la iglesia de Él. Somos la iglesia del Señor. En estos tiempos de vuelta, voy le decía, tiene que ver con lo que voy a compartir de la palabra, por eso estoy haciendo la introducción. Hoy le decía a Antonio, en estos tiempos volver a retomar un proyecto y volver a edificar. ¿Vieron que tiramos la puerta del costado? Y allí va a haber una puerta de aluminio, va a ser otra entrada, aparte de la entrada que tenemos acá para el auto, que no está, pero nosotros se lo dimos a nuestro hijo. Va a haber otra entrada, pero una entrada que ustedes después van a ver cuando esté terminada. Ahora, ya hicimos algunas cosas y van a seguirse haciendo. En medio de la pandemia, cuando no teníamos reuniones, empezamos la parte de atrás, ya la mayoría la conoce, el que todavía no la conoce vaya por atrás. No les voy a decir mucho, vaya por atrás. Y usted va a ver lo que está hecho atrás. Los que no lo vieron, bueno, van a verlo. Los que lo vieron, ya saben lo que hay atrás. No les voy a dar más detalles, porque ustedes ya lo saben. Pero ¿quién nos dio la provisión para todo lo que hay atrás? El viernes hubo una reunión de adultos mayores y había un hermoso grupo de adultos mayores. Adultos mayores, ¿no? 80. ¿Cuánto tenéis, Isla? 82. Y así como ella, había todo lleno ahí atrás de adultos mayores. Hoy muchos de ellos no están, pero
son parte de la iglesia de Dios. Son parte de la iglesia del Señor. ¿Y cuál es el inconveniente? La iglesia se mueve así. Estoy viendo una serie que me gustaría que si por ahí alguno ya la ha visto, bueno, la vea y tenga en cuenta de que esta serie pasa a ser película ahora. Se llama The Chosen. Es una serie que es Los Elegidos. Digamos decir en castellano, vamos a ponerlo a nuestro lenguaje, ¿no? Los Elegidos. Búsquela. Los Elegidos. La tenemos también ahí en la página y la estoy viendo y la estoy pasando, porque justamente ahora viene la película. Se trata de Jesús más bien puesto a hoy, ¿no? En un lenguaje muy bien hecho, sin transgredir para nada el lenguaje de la palabra, siguiendo el espíritu de la palabra, realmente. Y veía el momento en que Jesús liberó a una mujer endemoniada, María Magdalena. Y los religiosos de aquel momento fueron los primeros que trataron de hacer la liberación con ella, porque era una mujer muy popular en aquellos tiempos. No solamente por su situación, sino porque venía de un rango espacial. Y Jesús andaba por ahí y ni se lo veía. Cuando vinieron a liberarla, ella siguió endemoniada. Y siguió viviendo con todos sus demonios. Todos la conocían por los demonios que había en ella. Pero cuando Jesús fue, simplemente se acercó a ella. Habló con ella. Y ella no quiso, por supuesto, darle lugar. Y los demonios allí se pusieron mal. Pero Jesús, con simples palabras que mandó, ella quedó librada. Ese es el Jesús que tenemos. Es Jesús que manifiesta su poder y enseguida se ve, se hace real lo que Él manda, lo que Él ordena. Él sigue siendo el mismo, Él no cambia. El Dios que tenemos es el Dios real, el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. Y bueno, tendría que seguir dando por lo menos más de media hora de atributos que Él tiene. El Dios que todo lo sustenta. Vayamos a ver Joel. Busquemos Joel. Es en el Antiguo Testamento, sí, uno de los profetas. Se dice que es uno de los profetas menores porque mayormente cuando se habla de Joel no se ve tanto como Jeremías, Isaías, pero no es profeta menor por ser menor de categoría, no. Era menor por el tiempo que él tuvo para profetizar, pero nivel igual que todos los demás. Y habló en un tiempo muy difícil de la iglesia, o del pueblo de Dios. En aquel tiempo se llamaba el pueblo de Dios, porque era Jerusalén, porque es Israel. Pero después la iglesia se extendió, cuando Jesús murió, resucitó, a todas las naciones. En todo lugar hay iglesia, donde se para un cristiano bien redimido, bien entregado, bien consagrado a Cristo. Hay iglesia. Hay iglesia. Ya con uno, con dos, con tres. Jesús dijo, yo estoy en medio de vosotros. Eso hay que tenerlo claro. Hay que estar bien centrado en el Cristo que creemos, que queremos también. Él ama a su iglesia. Él te ama. Decile a tu hermano si querés, si te parece. Él te ama. Él te ama. Él te ama. Él nos ama. Él nos ama. Su amor no cambia. Joel, entonces, capítulo 1, podríamos leer todo Joel.
momentos difíciles como la invasión de langostas. ¿Tienen ahí? Esta es la palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel. Oigan esto, ancianos del pueblo, presten atención, habitantes todos del país. ¿Alguna vez sucedió cosa semejante en sus tiempos o en sus antepasados? Cuéntenselo a sus hijos y ellos se lo cuentan a los suyos. Y estos a la siguiente generación. Yo lo estoy leyendo en NBI. Usted lea la versión que tenga, no hay problema. Y lo que dejaron las langostas grandes, lo devoraron las langostas pequeñas. Lo que dejaron las langostas pequeñas, se lo comieron las larvas. Y lo que dejaron las larvas, se lo comieron las orugas. ¡Qué difícil situación! Que en esta devastación que tenemos en el relato de Joel, ¿qué le parece a usted? Lo que habían dejado la langosta grande, lo comían las pequeñas, lo que habían dejado las pequeñas, estaban comiendo las larvas. Es decir, no quedaba nada. En esa misma situación es cuando Dios le habla a su pueblo, le da la palabra profética a través de Joel, a través de su siervo, para que lo entendamos mejor. Dios no va por títulos. Cuando alguno por ahí piensa que Dios va a darte el título mejor, nosotros vemos en la palabra de Dios siervos, 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 siervos. El mismo Jesús era siervo y es siervo. Por eso Joel, como podremos decir, un profeta pequeño, porque así está en el orden de los profetas. No, un siervo más. Para él todos somos iguales, todos estamos en el mismo nivel. Él no tiene nivel mayor para algunos, nivel principal para otros, no. Él tiene a todos como sus hijos, como sus siervos, como su pueblo, como su iglesia. Y en estos tiempos, iglesia, tenemos que levantar nuestros ojos al Señor. Al Dios que sigue siendo Jehová Jireh. La palabra Jehová, en su significado, es Señor. Señor proveedor. El Señor que lo provee todo. El Señor que lo sustenta todo. Ese es el Señor que tenemos. Ese es el Dios en quien creemos. Ese es el Dios en quien tenemos que aprender a plantarnos, a ponernos bien firmes, a sostenernos, más todavía, a entender en el Dios en quien creemos. En la situación más difícil, más abrumadora, más tremenda, Dios volvió a mostrarse. Israel ya conocía de Dios, porque cuando Él sacó a Israel de Egipto y los llevó por el desierto y no tenían nada, estaban en el desierto, caminando por el desierto, y se les había acabado los que habían llevado para alimentarse, los alimentos. Empezaron a renegar con Moisés, y Dios allí de la roca hizo que saliera agua, brotara agua. Y todos se saciaron, se sustentaron del agua, en medio del desierto. Cuando tuvieron hambre, Dios hizo llover su maná para que comieran y se sustentaran, se llenaran completamente. Cuando se quejaron del maná porque se cansaron de comer maná y siguieron ahí molestándolo a Moisés, Dios le dio codornices. Tienen codornices. Y comieron codornices. Dice que comían hasta que ya no daban más.
hasta llenarse por demás. Porque la orden eran que comieran lo del día, pero no, ellos comían más y llovía más. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que tenemos. Es el Dios en quien confiamos, es el Cristo. La verdad es siempre la misma. La palabra de Dios es para siempre. Eso dice, ¿no? ¿Está escrito? La palabra de Dios es para siempre. Entonces estamos leyendo en el Antiguo Testamento, pero es el mismo Dios de siempre. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo es el mismo Dios de siempre. Él no tiene parámetros para su iglesia. Los parámetros que nosotros vemos en el mundo hoy no son los parámetros de Dios, ¿no? Porque es el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo sustenta, el Dios que todo lo tiene, el Dios que todo lo creó, como si esto fuera poco. Usted verá hoy en día que la moneda es lo que más se mueve, es decir, el dinero. Hoy en día está la situación muy difícil porque todo está aumentando cada vez más y la gente tiembla ante los aumentos. Párese firme en el Dios sustentador. Miren, en el tiempo en que, usted ya sabe, por ahí la mayoría, que en el tiempo en que estaba la pandemia, bueno, no tuvimos reuniones porque no había posibilidad, no había la intimación de que no teníamos que tener en el comienzo de la pandemia reuniones. Y nosotros le creímos y confiamos igual en Dios. Algunos hasta cerraron las congregaciones. Nosotros no las cerramos, no podíamos tener reuniones, pero no la teníamos, pero igual atendíamos a la gente. Y ustedes, muchos fueron atendidos en ese tiempo. Venían y podían ser atendidos. Hermanos queridos, tenemos que seguir confiando en el mismo Dios, pararnos bien firmes, entender que es nuestro Dios y que aún se va a mostrar a través tuyo, a través mío, a través de nosotros. Él se va a mostrar. Él tiene que hacerse ver a través de su iglesia. Él va a mostrarse que su iglesia brillará. Y le sigo leyendo de Joel un poquito más. El versículo 5. Despierten, borrachos, lloren, giman todos los entregados al vino, porque el vino dulce les fue arrebatado de sus labios. Una nación poderosa, innumerable, ha invadido mi país. Tiene dientes de león, colmillos de león, asoló mis vides, desgajó mis higueras, las peló hasta dejar blancas sus ramas, las derribó por completo. Mire usted la devastación que había. Mi pueblo gime como virgen, vestida de luto por la muerte de su prometido. Las ofrendas de cereales y las libaciones no se ofrecen en la casa del Señor. Hacen duelo los sacerdotes, los ministros del Señor. En el mismo tiempo de la pandemia dejamos de levantar ofrendas. Ustedes mismos trajeron ofrendas igual. Hoy en día no es lo que se levanta las ofrendas. Todos ofrendamos. No hay momento para las ofrendas, hay un momento para el Señor de las ofrendas. No sé si me entiende. El Señor de todo. El que todo lo hace, el que todo lo puede. Es el Dios que tenemos, el Dios en quien creemos. El Dios en quien confío, el Dios en quien tienes que confiar, el Dios en quien te tienes que plantar. Él te da. Él va a seguir haciendo los mismos milagros. Podías leer todo Joel, y en Joel vas a ver de que él termina con la situación de las langostas. Él muestra su poder y su provisión. Él manifiesta sus obras. Pero antes les dice a su pueblo, en el versículo 14 del mismo capítulo 1, se lo estoy
dejando un poquito para que usted lo pueda leer en su casa, los versículos anteriores que no le voy a leer ahora. Entréguense al ayuno, convoquen a una asamblea solemne, reúnan a los ancianos del pueblo en la casa del Señor su Dios, reúnan a todos los habitantes del país y clamen al Señor. A Él es a quien tenemos que clamar. A Él es a quien tenemos que levantar nuestras manos y confiar. En Él estamos totalmente sustentados. En Él estamos afirmados. Voy a dar testimonio por alguien que todavía no habló, pero Loli, por ejemplo, en el medio de la pandemia, Loli fue movida a ir a las plazas. ¿No, Loli? Y en medio de la pandemia ella se paró a orar en las plazas. Y allí fueron otras hermanas a orar en las plazas. Allí fue Valeria, mi esposa, también a orar en las plazas. Ese es el Dios que tenemos. El Dios en quien confiamos. En que cuando todo se pone a temblar, los hijos de Él se paran firmes. Y muestran el brillo de la iglesia. Donde hay uno, dos o tres, ahí está Él en medio de ellos. El lugar que sea, donde los hijos de Dios levantan sus ojos o ponen sus ojos firmes en quien creen, Él manifiesta sus obras. La pandemia que parecía que iba a ser el fin del mundo o el fin de toda la humanidad, ahora es nada más que una de las tantas que hubo. Ahora está el dengue, como dije el otro día. Pero ¿cuál es el temor? Nada tiene que ser el temor. Nuestra firmeza, nuestra seguridad, tiene que seguir en el Dios Todopoderoso que tenemos. Firmes en Él. A quien nos hemos entregado, a quien nos hemos rendido, el que nos escogió, el que nos redimió, sabrá hacer sus obras. En estos tiempos también tenemos que reunirnos, lo estamos haciendo. Un pequeño grupo ya empezó. Los miércoles estamos solamente haciendo oración e intercesión. Solamente oración e intercesión. ¿Qué es eso? Orar e interceder por los demás, los motivos, los pedidos, los ruegos, las situaciones que nos llegan de diferentes lugares. Estamos orando nada más. Ya lo hemos hecho antes de que yo les predique esta palabra. Ya lo estamos llevando a cabo. Orar nada más. No hay predicación, ¿eh? Oramos nada más. 1 hora de oración. Este miércoles va a ser a las 6 de la tarde. 18 horas. Para los que quieran sumarse, está dispuesto ese lugar, ese horario, 18 horas. Va a ser el horario en que vamos a estar continuando, porque ya lo hemos tomado hace un tiempo atrás. ¿No es cierto, Mónica, que vos ya estás viniendo? Otros que han venido al horario de las 19, bueno, ahora van a poder venir a las 18, por si a alguno se le hacía tarde a las 19, vamos a hacerlo a las 18. Pero ya empezamos con esta indicación del Señor. Estamos reuniéndonos. Reúnanse, dice el Señor. Los ancianos del pueblo han venido y son los mayores también, los principales de los que están viniendo. Oremos al Señor. Levantemos nuestros ojos. Levantemos nuestra fe en Él. En el Dios que lo tiene todo. El Dios que lo provee todo. El Dios que lo hace todo. Les voy a leer los últimos versículos de Joel. Ustedes seguirán en su casa con estos versículos. 2:19 al 21. Y le respondió el Señor: mire, les enviaré cereales, vino nuevo y aceite, hasta dejarlos plenamente satisfechos, y no volveré a entregarlos al oprobio entre las naciones. Vuelvo a leerte, promesa de Dios,
palabra de Dios, palabra profética, que sigue manteniéndose firme. No hay mejor palabra profética que la misma palabra de Dios. Entonces el Señor mostró amor por su tierra y perdonó a su pueblo, dice el versículo 18. Y le respondió el Señor: miren, les enviaré cereales, vino nuevo y aceite, hasta dejarlos plenamente satisfechos, y no volveré a entregarlos al oprobio entre las naciones. Oprobio es vergüenza. Su iglesia, su pueblo, nunca va a ser para la vergüenza. Todo lo contrario. Todo lo contrario, porque tenemos al Dios que lo sustenta todo. Al Dios que sustenta toda la creación, no se mueve. ¿Cómo no nos va a sustentar a nosotros, a los que somos sus hijos, su pueblo, su iglesia? Su iglesia brillará en medio de la situación más difícil. Su iglesia se levantará erguida. Su pueblo mostrará la bendición del Dios que ya prometió que hemos sido bendecidos. ¿Con cuánta? ¿Qué dice la palabra allí con la enseñanza del apóstol Pablo? Con toda bendición. Con toda bendición. ¿Y qué es todo? Todo. Todo. Eso es. Toda bendición. Toda provisión. Confíe usted en el Señor. Puede mirarme y verme raro, pero confía en la palabra de Dios. Confía en lo que está leyendo. Confía en esto que, a pesar de los tiempos, sigue siendo el libro más vendido. Sigue siendo la palabra más extendida por todo el mundo. Aún ante las más difíciles persecuciones que tuvo la iglesia se va a seguir levantando y la palabra sigue vigente. Sigue siendo la misma, no cambia. Te muestro algunos ejemplos más. Fíjate en Mateo, estos son los ejemplos del Señor, del Nuevo Testamento, perdón. Mateo 17, 24 al 27. Mateo 17, 24 al 27. Vas a ver un ejemplo que ya has conocido, muy común. Por ahí ya lo leíste montones de veces. Pienso yo, que lo has leído. Espero que lo hayas leído. Mateo 17, 24 al 27. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, los que cobraban el impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿su maestro no paga los impuestos del templo? Sí lo paga, respondió Pedro. Al entrar Pedro en la casa, se adelantó Jesús a preguntarle: ¿tú qué opinas, Simón? Los reyes de la tierra, a quien cobran tributos e impuestos, ¿a los suyos o a los demás? A los demás, contestó Pedro. Entonces, los suyos están exentos, le dijo Jesús. Pero para no escandalizar a esta gente, vete al lago, echa el anzuelo, saca el primer pez que te pique, ábrele la boca, encontrarás una moneda, tómala, dásela a ellos por mis impuestos y los tuyos. Jesús sabía y estaba confiado de que Él no iba a dejar de hacer bien las cosas en orden. Él tenía que pagar los impuestos, lo iba a pagar. No tenía el dinero, pero sabía que su padre proveía todo. Ve, tira al anzuelo, el primer pez que pique, saca la moneda dracmas, está en otra versión, dracmas. Era una moneda importante en aquellos tiempos, era la más importante. Sacá esa moneda, pagá los impuestos para vos y para mí. ¿Se da cuenta?
Ese es el Dios en quien creemos. Ese es el Dios en quien confiamos. Ese es el Dios en quien nos afirmamos. No es por lo que vos das o por lo que yo doy o por lo que da aquel o el otro, no. Jesús no mira esto. Jesús vio a aquellos que echaban las ofrendas y vio que algunos daban de lo que sobraba. Pero una mujer fue y dio lo último que tenía. Y Jesús dijo, ella echó todo lo que tenía. Esa ofrenda fue mejor recibida. No es por lo que das, no es por lo que ofrendes, ¿no? Porque Él sigue siendo el Dios sustentador, el Dios que no necesita, el Dios al cual le damos porque confiamos en Él y porque depositamos nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza. Pero Él no necesita de mí, de mi dinero o del dinero que Él me da. En definitiva no es mi dinero, sino el dinero que Él me da. ¿Te das cuenta? Entendelo de esa manera. Porque si hoy yo no me pudiera levantar porque se me termina el tiempo, Él ya me daría. Él daría para su pueblo. Él daría para quien necesite. Él te da, Él te sustenta. Él cambia estas situaciones para la iglesia que tiene, para el pueblo que está firme en Él. En el momento más difícil es cuando su iglesia se levantará con provisiones. Créelo. Confía en su palabra. No pido que confíes en mí. Pido que confíes en su palabra. Que sigue siendo la misma. Que está firme y que es real. Y lo vas a ver. Lo vas a ver en tus provisiones. Lo vas a ver en tu vida. Lo vas a ver en tu familia, lo vas a ver en tus hijos, aunque no crea en ellos, no importa. Él manifiesta su amor a todos. Jesucristo murió por toda la humanidad, aunque la humanidad todavía no se rinde a Él. En tal manera amó Dios al mundo, dice la palabra, que dio a su unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, a toda la humanidad. Eso quiere decir, no a algunos nada más, a todos. Pero claro, algunos solamente se rinden a Él y reciben porque toman su esperanza y su confianza. Pero Él quiere para todos, Él tiene para todos. Él mira a todos por igual. Él no mira a algunos con amor y a otros con desprecio. No, Él mira a todos con el mismo amor. Su amor totalmente dado, dispuesto a través de entregar a su Hijo para que muriera en el peor de los tormentos que era en aquellos tiempos la cruz. Ese era el peor de los tormentos de aquellos tiempos. Hoy no sé cuál sería, pero ese era el peor de los tormentos de aquellos tiempos. Y Jesús murió así. No voy a ver la película aquella de Jesús, que muestra ese Jesús tan, vamos a decir, castigados ahí, pero vuelvo a verlo en el sentido de creer en ese Jesús que se entregó por mí, que se entregó por ti, que se entregó por toda la humanidad, por amor. Otro ejemplo, Lucas 5, del 1 al 11. Lucas 5, del 1 al 11. Un día estaba Jesús en las orillas del lago de Genesaret y la gente lo apretaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas de los pescadores que habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de la que lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que le alejara un poco de la orilla. Y luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Y cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro,
hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, contestó Simón. Pero ¿cómo tú me mandas, echaré las redes? Así lo hicieron y recogieron gran cantidad de peces, que las redes se rompían. Entonces llamaron, hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Y es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho. También lo estaban Jacobo, Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No teman, ahora serán pescadores de hombres, les dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a la tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Es cuando más la iglesia tiene que aprender a dejarlo todo y seguirle a Jesús. Porque Él te provee, Él te sustenta, Él sustenta todo, Él es todo. En Él tenemos todo, en Él estamos completos. ¿Entendés esto? Si no lo entendés, trata de descifrarlo, trata de pensarlo, de reflexionarlo completamente. Sabes que después, cuando Él resucitó, volvió a sus discípulos. Esa parte no se lo voy a leer, pero usted, si es el lector de la palabra, creo que la debe conocer. Volvió a ver a sus discípulos, se acercó a ellos y volvió a hacer el milagro de la multiplicación. En el caso de la pesca, que pescaron y de nuevo se volvió a levantar gran cantidad de peces, de tal manera que tuvieron que llamar a otras barcas para que también recibieran. Él sigue siendo el mismo. Hizo 2 veces este milagro. Pero les podía leer de la multiplicación de los 4.000, de la multiplicación de los panes para que comieran también los 5.000. ¿Lo leyó eso? De unos pocos panes, de unos pocos peces que trajo un niño, dice en Juan, en el relato de Juan, un niño lo trajo. ¿Por qué? Porque justamente los demás no confiaban. Es más, los discípulos, cuando está ese pasaje de Juan, Ludmila, ponelo, para que lo tengan, pero cuando Él les dijo, dale a ustedes de comer, y los discípulos, no, ¿de dónde vamos a sacar para darle de comer? Un niño trajo, creyó, y esos pocos peces y esos pocos panes que tenía, se los dio en las manos de ellos. Y, Señor, tenemos esto. Él trajo un niño. Vayan ustedes, empiecen a decirle a la gente que se siente, empiecen a partir los panes y los peces. Y partieron los panes, partieron los peces, la gente comió, se sustentó, encima sobró. Sobró mucho. Te llevaron después lo que sobró. No dice eso, lo digo yo. ¿Qué iban a dejar para tirarlo? No, lo podían llevar para comer. Jesús no es mezquino. Nuestro Dios no es Dios mezquino. Dios no mezquina sus provisiones. Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el que tenemos que confiar. En que la iglesia tiene que levantar sus ojos. Sí, orar. Porque orar es hablar con Él. Orar es decirle a Él lo que necesitamos. Lo que nos parece, lo que nosotros como, vamos a decir, como personas que todavía no entienden bien, porque no podemos tener el entendimiento de Dios, no entendemos todavía lo que pasa y lo que nos ocurre. Entonces les hablamos, les decimos, como todo niño, ¿vio? Que se acerca a Dios y le dice, o se acerca a su padre. El niño se acerca a su padre y a su madre y le dice, mamá, esto, papá, esto, el otro. Y nos quedamos mirándolo a los niños, nosotros nos quedamos mirando a nuestros hijos. Cuando hoy pedían algo y no podíamos dárselo. Pero después lo tenían. Porque de alguna manera Dios les proveía lo que ellos pedían.
Y él dijo, qué padre que su hijo le pida pan, le dará una serpiente. Hoy en día sí, otros padres, pero él no. Él no le va a dar una serpiente. Él le dará lo que necesite, ni mucho más. Está escrito en la palabra, esto que le acabo de decir. ¿Qué hijo que le pida a su hijo pan, a su padre pan, le va a dar una serpiente? No, Él es el Padre proveedor. Él no le va a dar una serpiente. Él le va a dar lo que realmente necesites. Él te va a dar lo que necesites para tus hijos. Confía en este Dios proveedor que tenemos. Deposita tu fe en Él. Descansá en Él. Eso está, pero si por ahí no lo leíste, en Juan 6, 5 al 13. No te lo leo todo el pasaje, pero ya quiero que vayamos al final de la palabra. A la final de por hoy. Hebreos 13, 8. Hebreos 13, 8. Confía, descansá, apoyate en Él, no tiembles, es cuando más sereno tenés que estar. Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos, por siempre, por siempre, por siempre. Jesucristo es el mismo. Él mantiene su poder y sus obras por los siglos de los siglos. Él no cambia. Es el Dios fiel que así va a seguir siendo. Isaías 41, 13 y 14. Vayamos al Antiguo Testamento, los últimos versículos que te voy a compartir, pero puedes leer en tu casa mucho más. 41, 13 y 14. Lo debes tener allí en... Porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. No temas, gusano, Jacob, pequeño Israel, afirma el Señor, porque yo mismo te ayudaré. El Santo de Israel es tu Redentor. Así nos vuelve a hablar, para que pongamos nuestra confianza, nuestra firmeza, nos paremos firmes en Él, porque Él es el Todopoderoso, el Dios que sigue siendo el mismo, el Dios que nos va aún a asombrar completamente. ¿Lo crees? Y le habla y dice que la convertiría en trilladora nueva, afilada, doble filo. Trillarás la montaña y las harás polvo, convertirás en paja las colinas, los aventarás, se las llevarás el viento. Un vendaval la dispersará, pero tú te alegrarás en el Señor, te gloriarás en el Santo de Israel. Versículo 16 te leí también. Para terminar, ahora sí, Filipenses 4, 18 al 19. Vamos a ver un poquito algunos versículos antes. 6 y 7 de Filipenses 4. Filipenses 4, 6 y 7. Como verán, de vuelta nos fuimos del Antiguo al Nuevo Testamento, porque la palabra es todo una. Aunque se ha dividido en libros y en partes, es todo una. Es el mismo Dios que habla. No cambia. ¿La tienes? 4, 6 y 7. 4, versículos 6 y 7. Puedes leer todo, por favor, en tu casa. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Así tiene que seguir su pueblo. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones
y sus pensamientos en Cristo Jesús. Versículo 7. La paz gobernará tu vida. La paz gobernará nuestra vida. En medio de toda la calamidad, la paz de Dios gobernará nuestra vida. Créelo. Confía en Él, descansa en Él, así. Descansemos en Él, iglesia. Versículo 18 y 19. Yo he recibido todo lo que necesito, decía Pablo. Aún más, tengo hasta de sobra. Ahora he recibido de Epafrodito lo que me enviaron, esta ofrenda fragante, un sacrificio de Dios, acepta con agrado. Así que mi Dios proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Les adelanto, ya creo que lo deben saber, Pablo cuando escribió a los de Filipos estaba en la cárcel, estaba preso. Y Pablo desde allí recibía lo que unos le podían alcanzar para comer, para sustentarse. Y le agradecía lo que estaba recibiendo. Pero también no solamente agradecía, sino que les envía la palabra, la que acabamos de leer. Este Dios que nos sustenta, este Dios que sigue siendo el mismo, el real. ¿Lo crees? Confía en Él, descansa en Él, susténtate en Él, pon tus proyectos en Él, pon tus propósitos en Él. Si tienes propósito, no los hagas dormir, levántalos y llévalos a cabo. Porque en medio de esta situación, Dios te proveerá, Dios te sustentará, Dios te dará para lo que son tus propósitos, para lo que son tus proyectos. Porque Él es el Dios que no cambia. Él sigue siendo el Dios sustentador, el Dios que tiene para su pueblo, el Dios que hace que su iglesia brille en medio de las situaciones más difíciles. Y su iglesia sos vos, su iglesia soy yo, somos todos los que creemos en Él, su pueblo, todos los que se extienden por toda la faz de la tierra, que han rendido sus vidas a Él. Así que en Él tenemos que depositar nuestra seguridad, nuestra confianza. Amados hermanos, pensemos ahora, descansemos en Él. Si viniste con algún temor, si viniste con algo que te hacía temblar por esta situación, muchos van ahora a empezar a decir que hay una movida de ollas y van a estar golpeando. Está bien, es la necesidad, es lo que está pasando, y la gente que está haciendo mal las cosas tiene que ver que hay gente que está desconforme y que la están haciendo mal. Pero confiemos en el que lo hace todo bien. Confiemos en el que lo hace todo bien. Él no tiene que ver con la gente que lo hace todo mal. Él tiene que ver con la gente que lo sigue bien. Con aquellos que creemos bien en Él, que nos afirmamos, nos ponemos firmes, confiados en nuestro Dios en quien creemos, en nuestro Cristo que nos sostiene, en el Cristo que murió en la cruz y que sigue siendo el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos, por siempre, por siempre. Deposita tu confianza, tu oración en Él. Lo que viniste ahí, o en tu corazón o en tu mente, para decírselo, decíselo. Deposita tu seguridad en que Él lo hace, en que Él ya lo tiene, Él ya te lo dio. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No se ve, pero creemos, confiamos. ¿Amén? Gracias, Señor, porque en ti depositamos nuestra confianza, en ti nos paramos firmes, en ti estamos seguros. Tú eres el que nos completa en todo. Tú eres el que haces todas las cosas posibles, el que ya lo has hecho todo. Alabado sea tu nombre, Jesús. Te rendimos honor a ti. Descansamos totalmente en tu plenitud, porque tú sabes mostrarte, tú sabes glorificarte. Tú te mostrarás aún más, Señor. Tú mostrarás tus obras. Ya lo has mostrado, lo seguirás haciendo.
Te seguirás aún haciendo ver en medio de la peor tormenta, en medio de las neblinas. Tú puedes brillar, tú puedes mostrarte, pero muéstrate con nosotros, Señor, que somos tu iglesia. En este tiempo levanta tu iglesia. Levanta, Señor, a aquellos que han estado caídos, que por esta situación, Señor, han doblado sus piernas y piensan no, cómo seguir, cómo andar, cómo continuar. Señor, muéstrales como te mostraste en aquellos tiempos y como sigues siendo el mismo, como sigues siendo el Dios que lo tiene todo. Muéstrate en tu abundancia. Glorifícate, Señor. En estos tiempos muestra tu gloria aún más. Muestras tus provisiones gloriosas. Muestras que tú eres el sustentador. No solamente de este mundo, de toda la creación, sino también de la humanidad, a quien creaste y a quien elegiste y quien pasa a ser tu iglesia. Levántate, Señor. Levántate, Señor. Levántate. Más todavía. Levanta tu iglesia, Señor, porque descansamos en ti. Nos afirmamos en tu provisión, en tu amor, en tu misericordia y en tu compasión. Gracias. Aleluya a tu nombre, Señor. Te alabamos, te exaltamos, Señor. Gracias, Señor. Hay una canción que cantamos de la bendición. Vamos a poder saludarnos de vuelta con esa canción. Esa canción que estuvieron cantando. Y puede saludarse y ahora cuando se levante de su banca o de su silla, cantemos esa canción y saludémonos, demos un abrazo, confiemos en Él, sigamos plantados en fe. El Señor les bendice.